estos derechos comparten una historia con los derechos humanos, o sea, es que eso es innegable, ¿no? Eso es, y a la larga que los vayamos estudiando en el estudio específico de estos derechos de la personalidad, vamos a ver que tienen, que nos vamos a encontrar con que, pues, tienen muchas semejanzas con los derechos humanos en alcance y contenido. Vamos a notarlo, o sea, es que eso es innegable, ¿no? Entonces, ¿sí están viendo la presentación? Porque, ¿sí? Sí, sí. Gracias. Entonces, son estos derechos y nacen, la verdad, de los derechos humanos, solamente que a medida que crece el movimiento de los derechos humanos, que primero crece como derechos civiles y políticos, pues se pierde cierta esencia de estos derechos de la personalidad, se les olvida, se van a otras esferas del derecho y en el área de derecho privado casi no se les estudia. Sin embargo, después se les van a retomar y siempre fueron una constante en la historia. Veremos que cuando vayamos estudiando estos derechos, cada uno, veremos cómo son una constante en la historia y en las legislaciones. Y por eso a la fecha, pues están dispersos en diversos ordenamientos legales y muchas veces no se les conoce como tal como derechos de la personalidad, pero sí los contemplan los códigos civiles, por ejemplo. Entonces ahí eso es interesante y ver esta parte de, pues, cuáles son las acepciones que se les han atañido en la doctrina, ¿no? ¿Cuáles son las posiciones teóricas? Pues esta, y esta es la primera que los explica, que es la teoría del jus in se ipsum, que este concepto es el que yo les decía, que es el que retoman en la Escuela de Derecho Natural, y que se traduce en lo que es el derecho a la inviolabilidad del cuerpo. Eso es el jus in se ipsum, y es un antecedente muy remoto de lo que es el derecho a la vida y el derecho a la integridad física. Es el primer antecedente, entonces por eso está la teoría más antigua, que es la del jus in se ipsum, y bueno, varios de los autores que la defienden, pues está Gómez de Amezcua y Samuel Strauss, es del siglo XVII, o sea, es una teoría muy viejita, y que es lo que sostiene esta doctrina. Que que esta posición parte de la soberanía de que el ser humano tiene sobre sí mismo como sujeto de derecho. Esta concepción es la más antigua y primigenia, pues retoma los postulados de la Escuela de Derecho Natural, que reconoce las facultades innatas que la persona posee sobre sí. O sea, somos dueños de nosotros mismos y por eso nadie debería de interferir o de lastimar o de lacerar esa esfera que nos pertenece solo a nosotros. Empero, la verdad es que es una teoría que es muy viejita y por consecuencia a veces resulta escasa para justificar, por ejemplo, la tutela del derecho al honor. Decimos, bueno, eso, el honor realmente es una esfera muy íntima de la persona porque, como decíamos, tiene una proyección social. Y aquí la teoría de Liusen Ipsum habla de esta inviolabilidad, pero pues del cuerpo, de la soberanía sobre la persona. Entonces resulta escasa en algunas partes para explicar por qué se regula, por ejemplo, el derecho al honor y el derecho a la vida privada, pero ese es el primer antecedente que tenemos y como yo les decía, primero estos derechos pues nacen por esa idea de la inviolabilidad de la persona, que por consecuencia pues no podíamos instrumentalizarla, esclavizarla, tomar su vida nada más porque sí, o someterla a torturas y tratos crueles e inhumanos. Este tipo de situaciones pues, debían de ser abolidas por virtud de la inviolabilidad que tiene la persona, su cuerpo y su vida. Nadie puede disponer de la vida de la persona. Esto es lo que nos está explicando a grandes rasgos la teoría del jus in se ipsum, que es el primer antecedente y es la primera
posición teórica que nos permite explicar pues, la naturaleza de estos derechos. Luego está esta segunda posición, que es la teoría pluralista, y es de Cupis el principal expositor, que ya casi no se la de Cupis, pero bueno, y Castanto Beñas retoma un montón a de Cupis en su libro de los derechos de la personalidad, y entonces él considera que el objeto de estos derechos de la personalidad está constituido por los modos físicos y morales de la persona, o sea, por estas manifestaciones, tanto físicas como morales de la persona, que desde luego están estrechamente vinculadas con la persona como un sujeto de derecho. Si es sujeto de derecho, señala de Cupis, pues va a tener estas manifestaciones físicas y morales. Entonces, por eso dice, por eso son derechos de la personalidad, ¿no? O sea, están ligados, son intrínsecos, son inmanentes a la persona. Eso es lo que de Cupis nos está queriendo explicar. Por consecuencia, ello implica que la ley y la interpretación de la misma debe de atender a la tutela jurídica del sujeto a través de la regulación de diversos aspectos como la persona, estos aspectos que se dan en de la persona. ¿Cuáles son estas manifestaciones de la persona en el mundo jurídico y que se deben de regular por consecuencia que nos dice de Cupis? Pues el cuerpo, la vida privada, la libertad, la reputación, o sea, todos estos se deben de regular porque son las manifestaciones físicas y morales de esa persona en el ámbito jurídico. Y bueno, al respecto podemos señalar que esta teoría reconoce que los derechos de la personalidad constan de dos elementos. Vamos a ver. Un elemento subjetivo que reconoce a la persona como legítimo sujeto activo de derecho. Dice, ¿quién es el titular? La persona activa, pues el sujeto activo es la persona. Entonces ahí va el elemento subjetivo en estos derechos de la personalidad. Y por otra parte constan de un elemento objetivo, que son las diversas manifestaciones de la persona, todas esas acciones de la persona en el derecho, que desde luego tienen una traducción en una conducta y en una forma de ser exterior, en el mundo exterior, a través de los actos y hechos. Por consiguiente, se tiene que tutelar estas manifestaciones en el ámbito jurídico y el elemento objetivo es un ramillete entonces de facultades y prerrogativas que la persona tiene a su favor para hacerlos oponibles al resto de la sociedad y al Estado. Esto es lo que nos está señalando y que todas estas manifestaciones pues, deben de tener protección jurídica, ya sea como hechos o como actos, porque es así como se verifica. Por ejemplo, el hecho jurídico de nacer y nos da origen al derecho al nombre, al derecho a la identidad, a conocer el origen biológico, etcétera. Otro hecho, el de la muerte, por ejemplo, y ahí viene el trato digno al cadáver. Entonces, este tipo de situaciones y manifestaciones de la persona, dice, es lo que se debe de regular y ese es el elemento objetivo de estos derechos de la personalidad. Luego está, pues, la teoría negativa. Y la teoría negativa, que es la tercera posición, ¿no?, que la representa Ferrara, Francesco Ferrara, y él va a sostener que el objeto de estos derechos no debe de ser buscado en la persona o en partes de ella, sino en el deber que todos los ciudadanos tienen de respetar la personalidad del individuo, ¿no? Dice, no necesita ningún tipo de manifestación, sino que ya por el simple hecho de ser persona, lo que está diciendo Ferrara, se le debe de respetar y no necesitamos más. Está bien la posición de Ferrara, peca de ser muy lógica. Ay. Peca de ser muy lógica, aunque es acertada, porque efectivamente, o sea, la sola idea de ser persona ya entra bajo la protección de la ley que veíamos en las primeras clases, y por consecuencia, pues, todos estamos, hay un deber, ¿no?, por consecuencia, de no entrometernos en esa esfera, de no causarle ningún daño a la persona, porque ya entró bajo la protección jurídica.
pero la verdad es que también se le ha criticado, yo lo hago también, aquí extiendo la crítica también en viva voz, que la propuesta de Ferrara pues no es más que una reafirmación de la teoría del deber jurídico. Es como les decía, pues, si nace la persona, entra bajo la protección de la ley, nos impone a todos el deber, por consiguiente no hay determinación de los sujetos en la relación jurídica, pero sí hay ya un deber jurídico de, pues obviamente, no causarle ningún daño ni menoscabar de ninguna forma a la persona. Entonces, más bien lo que está haciendo Ferrara, pues es reafirmar esta teoría del deber jurídico que sostiene, que va a sostener pues, todo el entramado teórico de las obligaciones en derecho civil y que verán con su profesor de esa asignatura, ¿no? Que nos explican las obligaciones, lo que es la diferencia entre deber, obligación, etc. Y obligaciones naturales, ilegales, toda esa situación. Entonces, más bien lo que hace aquí Francesco Ferrara no es explicar como tal la naturaleza de los derechos de la personalidad, sino más bien irse a lo muy general y pues evidentemente al ser la facultad de hacer una facultad derivada de la norma, pues son también parte de esta teoría del deber jurídico. De esta manera, pues él no está explicando cabalmente la naturaleza de los derechos de la personalidad, porque de cualquier derecho podríamos decir esto, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, no es como tal un estudio exhaustivo de la naturaleza, pero bueno, ahí está la teoría y es importante que conozcamos tanto lo que sí apoya como lo que no. Siempre es bueno conocer los puntos de vista encontrados. ¿Sí? Y igualmente quédense con, yo nunca les marco pauta ni así, o sea, lo que les digo es quédense con la teoría legal, con la teoría o la doctrina que a ustedes más les suene lógica, quédense con ella. A mí la que más me gusta es la segunda, se me hace una explicación más pertinente, la teoría pluralista. La de Ferrara, pues sí, no me gusta porque se pasa de lógica. Y la primera, pues ya se me hace muy antigua, la del Jus in se ipsum, es más bien para mí un antecedente, pero ya no es suficiente entramado ni andamiaje jurídico para sostener a la figura actualmente. Entonces les digo, asuman la que ustedes quieran. Vamos a ver rápidamente cuáles son las características de los derechos de la personalidad. Pueden encontrar también otras, ya la otra clase me señalaban algunas y pueden encontrar otras, pero aquí ahora sí que nada más es el resumen, ustedes pueden encontrar otras características. Los derechos de la personalidad son irrenunciables, no admiten una renuncia, ya que ningún ser humano puede tener una dignidad sin ellos. No podemos renunciar al nombre, no podemos renunciar a la identidad jurídica, al derecho a la personalidad jurídica, no podemos renunciar en el caso de, por ejemplo, se me ocurren los derechos morales, en los derechos de autor, ¿no? No se pueden renunciar a ellos, siempre son irreductibles a la persona, entonces estos derechos pues, son irrenunciables. Por consecuencia, pues, son inalienables, es decir, no se pueden ceder, transmitir, enajenar, ¿no? No entran en el tráfico jurídico, al menos para este tipo de operaciones, ceder, transmitir, enajenar. La persona no puede disponer de ellos en ese sentido. Son imprescriptibles. El solo transcurso del tiempo no los extingue en este caso. Por eso incluso decimos, bueno, el aspecto moral de la obra del derecho de autor, pues siempre está ahí presente. Los derechos patrimoniales dicen se acaban a los 100 años, la explotación, etc. Pero que siempre conocemos quién fue el autor de determinada obra, por ejemplo, el cuento de Navidad, las obras de Charles Dickens, o sea, siempre reconoceremos quién fue el autor, ¿no? Porque no prescriben ni se extinguen por el solo transcurso del tiempo. ¿Sí? Y los derechos, acá también esta parte del artículo 6 de la ley de responsabilidad civil para
la protección al derecho al honor, la vida privada y la propia imagen, señala que los derechos de la personalidad corresponden a las personas físicas. Vean ahí lo que señalan, si son de las personas físicas. Y son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. Ahí la ley también nos está diciendo cuáles son sus características. Entonces, por eso claro, en la doctrina de la Parra da muchas más características. Yo ahorita nada más les estoy haciendo un resumen, pero de la Parra da más características si quieren encontrar alguna otra o abundar en la materia, pueden consultarlo a él, a Gutiérrez y González. Yo nada más retomo estas pues, para no hacerlo tan pesado y porque también son las principales características de estos derechos. Ahora pues ya viene el estudio particular, pero vamos a empezar a ver pues cada uno de estos derechos. Pero entonces acá lo que me interesa pues es sus puntos de vista. Entonces voy a dejar y ahorita retomamos, pero pues me interesa para no estar nomás